La traición, una campaña para Maze Knight. La guerra Atlante ha terminado. El continente se levantó del caos, pero un día caerá de nuevo, volviendo el caos que lo engendró. Todas las acciones de hombres y dioses y todos los espíritus de la creación ya no existirán. Así es como termina la historia, dicen, y ninguno, ni siquiera el más poderoso de los héroes, podrá cambiarla. Con una habilidad y un poder inigualables, los Maze Knight conquistaron cada rincón del Imperio Atlante con incomparable magia y brujería e iniciaron una gloriosa era de orden. Los Maze Knight han actuado durante milenios bajo una terrible maldición proferida por los enemigos derrotados de los dioses. Con el tiempo, los Maze Knight se volvieron malvados, tramposos y locos. Su magnanimidad se convirtió en despecho, su justicia en tiranía. Comenzaron a volverse contra sus súbditos y a atacarse entre ellos, y el mundo pronto se vio amenazado por los mismos hechizos y maquinaciones que los Maze Knight habían utilizado para protegerlos. Al avecinarse la guerra civil, los sediciosos Maze Knight no vieron más opción que expulsar a sus amos. Se levantaron contra el Consejo del Vacío y los mataron mientras festejaban el cambio de año. La mayoría de los Maze Knight fueron encarcelados, perseguidos y asesinados, y con ellos acabó la primera era del orden. La caída del Consejo trajo consigo la anarquía al Imperio. La maldición que los había devorado también había consumido sus actos. Después de meses de prisión, las puertas de la prisión de Ónice han sido abiertas y el héroe de antaño ha vuelto. Estás a punto de embarcarte en una aventura para purgar al Imperio Atlante de esas amenazas repentinas e imprevistas. Este es el mundo al que has regresado, poderoso Maze Knight, pero ¿salvarás el mundo o lo destruirás? Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo, bueno, como ya habéis visto en la mini, un super mega ultra juegazo que es espectacular. Me encanta, o sea, es que me encanta, es que no tengo nada más que decir sobre este juego porque me parece, vamos, de lo mejor que hay, sobre todo para solitario, que es, bueno, ya sabéis, el Maze Knight. Está claro y evidente y lógico que este tenía que entrar en el canal porque sí, o sea, que este no hay más tutía. Así que, ¿qué vamos a jugar? Bueno, pues vamos a jugar, no voy a jugar el tutorial, no voy a jugar tampoco, bueno, como veis lo tengo aquí un poquito todo desperdigado, no vamos a jugar tampoco el escenario este de conquista y tal, que, bueno, si los que lo tenéis sabéis que vienen nada más que 2 o 3 escenarios para jugar en solitario y el resto es para jugar pues en cooperativo o competitivo, ¿vale? Yo voy a jugar la campaña que hay en la BGG de este juego. Son 7 escenarios, ¿vale? Y los tengo que jugar, o sea, es que no me queda otra porque este juego lo quiero disfrutar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues os voy a enseñar cómo se monta esto, ¿vale? Para aquellos que no tengáis el juego, pues os lo enseño cómo va el tema y así pues lo vemos todos y lo disfrutamos. Bueno, lo primero que os voy a enseñar, tengo aquí las cartas doradas de los aliados, ¿vale? Como veis por aquí, son las doradas, lo que pasa es que yo le he puesto funditas naranjitas que quedan muy mono y muy guay y muy tal, ¿vale? A ver, así, ahora. Muy bien, pues venga, dame un segundito, voy a ir sacando las cartitas, voy a ir cogiendo cositas, ¿vale? Y así quito el cajote y voy montando escenario y os voy mostrando más cositas guays. Venga, ahora nos vemos. Bueno, como veis ya tengo por aquí ciertas cosas desperdigadas por la mesa para iros mostrando qué es lo que vamos a ir montando. Bueno, lo primero que vamos a montar va a ser la zona de experiencia, ¿vale? Que sería esta zona de aquí y la zona de fama, que es importante. Ya iremos viendo a medida que vayamos jugando para qué sirve cada cosita. Pero bueno, esto ya os digo que es para el tema de reclutamiento, que podemos tener pues aliados que nos ayuden en la batalla. Y esto de aquí, pues a medida que vayamos ganando cierta experiencia, pues iremos ganando pues cartitas, ¿vale? Cartitas guapas. Pues venga, vamos a ir poniendo esto por aquí, por ejemplo, ¿vale? Ahora bien, yo voy a deciros una cosita, ¿vale? Yo voy a jugar con todo lo que viene en las expansiones, con todas las expansiones, así que
todos los tokens de enemigos los voy a barajar, ¿vale? Les pegaré un buen meneo como buenamente pueda porque son un cerro, son un montón de ellos. Y ya os digo, voy a jugar con todos los enemigos, así que lo que salga ha salido. Y este, por ejemplo, vamos a hacerlo así, por ejemplo. Vale. Me deja por aquí uno, vale. Y que sea lo que tenga que ser, los dejaré por aquí apartado para que no ocupen mucho espacio. Y lo mismo pues con todos, ya os digo, los dragones, tenemos por aquí los dragones que son pues de aquella manera, son malosos, son muy fuertes. No sé si tocarán dragones en este primer escenario, yo creo que no tocaba, creo que en este no. Tenemos por aquí fortificaciones, bueno, más que fortificaciones, castillitos fortificados, toda la pesca. Vale, lo hacemos así, por ejemplo, yo que sé, por pegar cortes así un poco aleatoriamente. También tenemos por aquí más fortificaciones, más castillitos, más ciudades y esas cositas. Con lo cual, pues nos viene súper mega fetén. Por ejemplo, lo dejamos así. Y por aquí tenemos ya ruinas, ¿vale? Como veis, son símbolos de ruinas que venimos aquí, venimos así. Vamos a otra vez a mezclar por aquí. A ver, hacemos así y hacemos del otro lado. Muy bien, y tenemos por aquí la torre de los magos, que son muy majos, estos magos son muy majos, pero majísimos. Muy bien, pues ya lo tenemos ahí medio mezclado. Y ahora viene el más grande de todos, que son estos de aquí, ¿vale? Que estos pues son los orcos. Pues a ver cómo puedo hacer yo esto. Pues lo voy dividiendo así como buenamente pueda, ¿vale? Por ejemplo, así, y es que no me cabe ni en la mano. Bueno, pues ya está, pues ya lo tenemos ahí, un turulo bien gordo que tenemos ahí y ya está. Y aquí, para indicarnos, tablerito de indicar, que nos indica cuándo es de día y cuándo es de noche. Así que lo ponemos de día porque evidentemente empezamos de día. Vale, yo creo que ahí se ve todo. Uy, perdonad que he movido la cámara. Yo creo que lo veis más o menos bien. Dame un segundo, voy a intentar encuadrar un poquito más la cámara para que veáis todo más y mejor. Bueno, como veis ya he intentado mejorar esto lo máximo que he podido. Y venga, vamos a continuar. A ver, yo he elegido al tal Toback, ¿vale? Que va a ser nuestro Maze Knight, que va a intentar pues hacer su vida, su historia, que la vamos a ver, como dije, en la campaña que se llama La Traición, una campaña de Maze para Maze Knight, ¿vale? Ya os digo que esta campaña es una campaña personalizada que está muy bien valorada en la BGG. De hecho, ahí está en la versión inglés, que es la original, y una traducción que han hecho pues la gente de la BGG, que está muy currado, pero tremendamente currada. Y son 7 escenarios para solo 2 jugadores, número de escenarios 7, como veis, dificultad pues es normal, y requisitos pues se necesita el juego base, también funciona bien con la Legión Perdida. Bueno, yo como os digo, voy a jugar con la Legión Perdida y con todo, o sea, con todo lo que hay, pues es lo que voy a jugar, así de claro, que para eso están los componentes, para usarlos, ¿vale? Bueno, pues a ver, como digo, yo voy a utilizar a Toback, ¿vale? El Toback, que tengo por aquí, su macete de cartas, ¿vale? Sus 16 cartitas guapas, ¿vale? Sus 16 cartitas. Venga, lo voy a dejar por aquí. Y ahora, ¿quién va a ser el bot? El bot he elegido a Braevalar, pues yo creo que total para la función que va a tener, pues me va a venir bien cualquiera. Así que, pues ya está. Venga, tenemos por aquí los tokens que tendrán que ir al bote común cuando llegue su momento. Tenemos por aquí su cartita, ¿vale? Que como veis, ahora os explico cómo funciona lo del tema del bot. Lo dejamos por aquí apartado, de hecho lo voy a dejar más para acá. Y yo creo que por aquí no lo vais a ver. Bueno, pues intentaré apañarlo de alguna manera para que podáis verlo en condiciones. Yo creo que ahí ya creo que ya lo veis. Ahí yo creo que ya lo veis. Vale. Pues entonces voy a dejar por aquí su muñecote, ¿vale? Dejamos ahí la mini. Lo que voy a hacer es barajar su baraja. Vamos a dejarle un buen meneo, ¿vale?
y ya lo dejamos aquí preparado el bot. Muy bien, pues ya me tocaría a mí. Vamos a ver qué es lo que tengo yo por aquí. Pues yo tengo lo mismo, las fichas que tengo que por aquí, bueno, esas ni las he, o sea, no las he mezclado, lo mismo da. Lo mismo da, no da lo mismo. No da lo mismo que después me decís que hago trampas o lo que sea y no puede ser. No puede ser. Venga, pues este lo voy a dejar también aquí, ¿vale? Y este lo voy a barajar también, así lo veis. Y no hago ninguna trampa. No hago ninguna trampa. Estas fichas las podemos utilizar cuando ganemos cierta experiencia, ¿vale? Cuando lleguemos a las zonas estas de experiencia que sale una carta y un token de estos, podemos utilizar uno del bote común, ya sea del bot o ya sea mío, o bien pues uno de un token que yo haya cogido, ¿vale? Muy bien, pues aquí, ¿qué más tenemos? Esto significa a ver quién tiene la iniciativa, ¿vale? Tenemos aquí el de Braivalar y el mío. Vale, pues a ver, me voy a colocar yo ahora aquí. Tobac, muy bien, pues me voy a colocar aquí, por ejemplo. Vale, yo creo que aquí voy bien. Y voy a barajar mi mazo, ¿vale? Para tenerlo todo bien y apañado. Vale, perfecto, correcto, todo bien, todo muy bien. Y lo dejamos ahí mismo, por ejemplo. Vale, ahora, aliados de nivel 1, ¿vale? Aquí solo van a jugar de momento aliados de nivel 1, con lo cual barajamos. Bueno, nivel 1 y nivel 2, y creo que nivel 3 aquí yo creo que no entraban, ¿no? Solo es nivel 1 y nivel 2, vale. Nivel 1 y nivel 2. Muy bien, y vamos a ir colocando aquí cosas guapas. Venga, pues hacemos así, le pegamos un meneo por aquí. Venga, cortecito majete. Y para adelante. Pues venga, vamos a ponerlo aquí. 1, 2 y 3. ¿Y qué nos ha tocado? Pues a ver, tenemos Guardianes Uten, que ataque 2, bloqueo 4. Madre mía. Y los herbalistas que van a venir muy bien porque también vienen muy bien. Curación 2, preparar una unidad de nivel 1 o 2, gano una ficha de maná verde. Madre mía. Y estos, los matones tienen el problema que me quitan uno de fama. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me quita uno. Pues es una pena. Bueno, venga, continuamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tenemos las cartas de día y las cartas de noche, las de iniciativa, que las voy a dejar, yo qué sé, pues por ejemplo aquí mismo, ¿vale? Ahí mismo las puedo dejar sin ningún problema. Ahí no molesta a nadie. Vale, más cositas. Cogemos 3 dadetes. Cogemos nuestra calaverita. Calaverita que nos dan mucho por saco. Pues venga, tiramos. Vale, ha salido un negro. Vale, como no son manás básicos, ni el negro ni el amarillo, hay que volver a tirar estos dos. El azul se queda. Vale. ¿Cuáles son los colores básicos? Los colores básicos: azul, verde, blanco. Que le tenemos por aquí. Blanco, azul, rojo y verde, perdón. Blanco, azul, rojo y verde. El amarillo y el negro no son básicos, ¿vale? Y ya iremos viendo qué significa. ¡Ay, boh! Nada, este se ha ido fuera. Vale, muy bien. Pues entonces tenemos azul, blanco, 2 azules y un blanco. Bueno, no está mal, vale, venga, perfecto. Pues ya lo tenemos todo preparado. También he preparado unos tokencitos, ¿vale? Que para indicar primero que tenemos reputación, perdonad, es reputación, no fama, ¿vale? Esta parte de aquí es de reputación, con lo cual esto de aquí nos bajaría reputación. Y la fama pues sería lo que es la experiencia que vendría aquí. ¿Cómo se gana experiencia? Pues matando bichos. Literalmente. Vale, pues estos los voy a dejar ya por aquí apartados, ¿vale? Que no lo voy a necesitar de momento. Y vamos a continuar montando esto. Ahora tenemos que coger las cartitas de los hechizos, ¿vale? Alas de viento, tormenta de nieve, encanto, rayo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la primera parte significa que lo puedes utilizar de día, la segunda parte la tienes que usar de noche, utilizando 2 tokens de maná, ¿vale? Uno para de noche, que sería token negro, y después uno rojo, o sea, uno blanco, ¿vale? Vale, pues fenomenal. Pues venga, vamos a poner por aquí, vamos a inventariar esto, vamos a ver cómo se monta todo el tinglao. Vamos a ver qué nos toca. Cortamos por aquí, por ejemplo, y ponemos 3
que tienen que venir por aquí, vale. 1, vale, es muro de llamas. 2, que es meditación, vale, perfecto. Y 3, que sería demanda de maná. Muy bien, vale, pues ya lo tenemos. Vamos a dejar ahí el mazo este. Y... ¿qué más? Bueno, vamos a coger también el mazo de heridas, ¿vale? El mazo de heridas no lo voy a dejar aquí a la vista porque es completamente absurdo tenerlo a la vista porque solo tiene, como veis, una gotita y ya está. Así que este lo voy a dejar fuera de plano, así no me ocupa tanto espacio. Lo dejo por ahí, fuera, allí, por ahí. ¿Y qué más tenemos que montar? Bueno, aquí tenemos tokens, ¿vale? Estos tokens son de unidades especiales que tienen, una de las expansiones, que es de la Legión, si mal no recuerdo, de la Legión Perdida, ¿vale? Entonces, pues vamos a barajar y cada vez que muera un malo maloso de la Legión, pues obtendremos la fama que sea y tendremos un token de estos, ¿vale? Que lo sepáis, que esto es importante. Lo mismo va a pasar con... es que no me acuerdo cómo se llama la facción esta de aquí, ¿vale? Que estos son unos malos malosos que no veas. Estos son súper fuertes, excepto los esqueletos. Yo creo que el resto, como hay vampiros y demás historias, tiene tela. Pero pasa absolutamente lo mismo. Cada vez que palmen, pues ganarás su experiencia, ganarás tus historias y ganaremos un tokencito de estos. Que os lo voy a dejar, por ejemplo, pues aquí mismo también. Yo creo que aquí no estorba. Ahí yo creo que va +1 perfecto. Vale, bueno, pues así mismo. Muy bien, otro mazo que voy a dejar aparte es el mazo este de aquí, que son los aliados de, hasta nivel 4, 3 y 4, ¿vale? Con lo cual aquí no lo vamos a utilizar, así que lo voy a dejar fuera, ¿vale? Fuera del tablero, de la mesa de juego. Muy bien, pues tenemos aquí más dadetes que dejo apartados por si acaso los necesitamos. Tenemos por aquí también las chuletillas, ¿vale? De que, por ejemplo, que hace una fortaleza. Cuando se ve la fortaleza, la torre mágica, la mazmorra, las ruinas, ¿vale? Aquí se ve muy bien qué es lo que hace cada cosita. Perfecto, pues este lo tengo que dejar por aquí a mano, ¿vale? Esto lo dejo fuera del plano. Y después ya por aquí, pues tenemos qué significa cada cartita. O sea, cada token de la Legión Perdida y demás, ¿vale? Aquí lo vemos, que esto, por supuesto, habrá que tenerlo a mano. Vale, pues tengo que coger los verdes de aquí, porque Tobac es verde. Como Tobac es verde, pues tenemos que coger este de aquí, ¿no? Yo creo que es este de aquí. Creo que es este de aquí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que la mejor manera... yo creo que es verde, puede ser verde o puede ser... Estoy dudando de cuál puede ser. No, es gris, es este. Es este de aquí, que no había caído yo. Vale, pues ya lo tenemos por aquí. Como vamos a jugar... como vamos a jugar con... el modo cooperativo, por así decir, tenemos que jugar con esta carta de aquí, que es lo que indica el modo cooperativo, ¿vale? Que tiene aquí el cabezón blanco. Perfecto. Pues el resto, pues se va al garete, evidentemente. Excepto estos dos. Estos dos me lo voy a dejar por aquí próximo, por si acaso me vale algún token de Brave Valar, nunca se sabe. Pero vamos, de momento no creo que lo vaya a usar. Vale, más cositas. Tenemos por aquí artefactos, ¿vale? Son objetos super mega ultra poderosos que vamos a necesitar. No sé si en este primer escenario, no me acuerdo si en este primer escenario se jugaban con artefactos, pero vamos, todo depende de los enemigos que salgan. Si salen enemigos que nos permitan coger artefactos, pues evidentemente los cogeremos. Muy bien, pues tenemos por aquí los artefactos, que este lo voy a dejar por aquí mismo, ¿vale? Ahí mismo. Y aquí ya tenemos lo que son las cartas avanzadas, que es un buen puñado. Es un buen puñado. Pues lo mismo. Barajamos. Y barajamos. Y venimos por aquí. Y venimos por allá. Y cortecito, por ejemplo. Un corte
si queréis. Pues venga, un corte por aquí y ya lo tenemos listo y apañado. Pues venga, vamos a poner las 3 cartitas. Vale, pues aquí, mirada penetrante, ¿vale? Tenemos por aquí, bueno, nos han salido las especiales de momento. Poder de los cristales. Y tenemos por aquí entrenamiento, que este está muy bien, pero estos dos mejor todavía. Voy a poner los artefactos un poquito más para allá y este lo voy a dejar yo por aquí. Vale, pues fijaros lo que han venido, ¿eh? Este con doble uso, Si pagamos un mana azul o blanco, pues influencia 5 o el enemigo objetivo, no ataca este turno. Como veis es de doble... doble maná, ¿no? Que se puede utilizar uno de los dos para poder activar el especial. Y lo mismo pasa con el poder de los cristales, que o verde o azul. Y nos hace, pues, lo de abajo, que este da, por ejemplo, movimiento 4 o curación 2. O roba 2 cartas. Por cada conjunto de 4 cristales de diferentes colores en tu inventario, mueve 2 o curación 1. O roba una carta. Jobar, pues este está súper bien, ¿eh? Este está muy bien. Bueno, y entrenamiento, pues que este ya es una carta normal y corriente, ¿vale? Retiro una carta de tu acción de mano, patatín patatán. Bueno, este está muy bien. Muy bien. Retirar significa, ojo, retirar significa que se va de la partida. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo que descartar. No tiene nada que ver. Vale, perfecto. Pues ahora voy a montar el tablero aquí, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los manás. Los cristales de maná, que lo voy a dejar por ahí. ¿Cómo debemos de montar esto? Pues bueno, vamos a coger, voy a quitar cositas que tengo por aquí. Dame un momento, vale. Antes de nada, esperar que antes de montar el tablero, voy a coger los tokens, el token este que debe de tener mi compi. Vale. Voy a dejar esto por aquí. Y voy a poner aquí el token, porque así cuando compre algún... Bueno, reclute algún aliado, pues lo tengo que poner por ahí. Vale, pues esto es pues la cantidad de cartas que voy a poder tener y el escudo que va a tener mi Mage Knight, ¿vale? Voy a tener 2 de escudo, empiezo con 2 de escudo y 5 cartas en la mano. Vale, pues entonces lo voy a dejar aquí, que es su sitio. No sé si lo veis, yo creo que sí, que lo estáis viendo ahí. 5 cartas, ¿vale? Lo tenemos por aquí, pues serían 1, 2, 3, 4 y 5. Ya lo dejo esto preparado. Y tenemos por aquí resistencia, amenaza, atracción de maná, rapidez y rabia. Vale, perfecto. Muy bien, pues lo dejo por aquí. Y ahora vamos a ir montando el escenario. Lo primero de todo hay que coger este que sale el portal, ¿vale? Hay 2 caras, esta es la cara A, que lo veis por aquí, y después tenemos la cara B que viene por aquí. Bueno, pues aquí vamos a jugar con la cara A y vamos a jugar en cuña, ¿vale? Porque hay escenarios que sí te permiten, digamos, un mundo abierto y otros, pues, que como en este caso va a ser en cuña, ¿vale? Entonces, nuestro personaje saldrá ahí. Yo creo que ahí lo estáis viendo bien, ¿vale? Y vamos a poner aquí a nuestro amigo y colega y de todo. Pues vamos a coger ahora la traición, vale. La traición, la campaña de Mage Knight. Bueno, aquí vienen las reglas de la campaña, ¿vale? Que os las leo así por encima, que dice que en la partida cooperativa se aplican las reglas por equipos de reglamento MK, ¿vale? De Mage Knight, que evidentemente no va a ser cooperativo porque voy a jugar yo solo. Tu Mage Knight comienza todos los escenarios nivel 1 con fama 0, ¿vale? La fama, pues, evidentemente es la experiencia, por así decir, ¿vale? Al comienzo de cada escenario, la reputación se transfiere del último escenario. Tus acciones te acompañarán, ¿vale? Entonces, la reputación siempre es mejor tenerla cuanto mayor, mejor, ¿vale? La reputación, acordaros que es esta zona de aquí. Aquí llegaríamos incluso a un +5. Entonces, cuanto más alto, más mejor para todos, porque así podemos evolucionar el personaje. Vale, al final de cada escenario, tras la puntuación, tu Mage Knight o tus unidades o unidad, ¿vale? Lo que tengas, te acompañarán o descartas heridas según las reglas del escenario. Vale, pues perfecto, o sea, solo podrás descartar heridas o te acompañarán las unidades que reclutes dependiendo de lo que te diga el escenario. Muy bien. Pues al final de cada escenario
tras la puntuación, tu Mage Knight puede gastar fama, ¿vale? La fama, acordaros, es la experiencia, ¿vale? En recompensas que utilizará para el siguiente escenario. Pues fenomenal, ¿vale? Aquí tiene un 1, ¿vale? Que significa que hay que redondear hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si lo más cercano al 5 o al 10 que estés, ¿vale? Bueno, más cositas. Todos los cristales del inventario, una unidad de cartas de acciones avanzadas, hechizos y artefactos obtenidos en un escenario pueden comprarse con fama y utilizarse en el siguiente escenario. Hay que ver la tabla de aquí, ¿vale? Entonces, pues aquí dice puntos de fama, recompensa recién obtenida, ¿vale? Para un cristal en tu inventario, ¿vale? Cualquier cristal, pagas 5 de fama, ¿vale? Una unidad, o si lo devuelves, pues te da una recompensa de 5 de fama, ¿vale? Bueno, así estamos. Venga, vamos a continuar. Toda la fama no utilizada después de seleccionar recompensas se pierde. O sea, o utilizas toda la fama o adiós muy buenas, o lo máximo que puedas, ¿vale? Cuando comienzas un escenario, aparte del primero, añades a tu mazo de acción, aparte del primero, o sea que el primero, nada. Añades a tu mazo de acción las acciones avanzadas, hechizos y artefactos que has comprado con fama al final del escenario anterior, evidentemente, ¿vale? Evidentemente. Aquí podemos comprar, como veis, pues artefactos sin ningún problema. Vale. Más cositas. Si seleccionaste una unidad, puede ir directamente a tu área de juego. Yo creo que este lo he leído. Cuando comienzas un escenario, aparte del primero, sí. Si seleccionaste una unidad, puede ir directamente a tu área de juego bajo la ficha de mando inicial, ¿vale? Además, añadirás a tu inventario los cristales con los que acabaste el escenario anterior que hayas comprado con fama, si lo hubiera. Bien, perfecto. Es posible cobrar cualquier recompensa, un hechizo o un artefacto, etc., desde el principio hasta el final de la campaña, lo que te permite gastar la fama requerida al final de cada escenario para obtenerla. La reducción de coste, que vendría aquí, ¿vale? Está en la columna 3, ¿vale? Simula el incremento de tu capacidad para dominar ese hechizo, habilidad o artefacto. Vale, pues mira, fenomenal. Es posible cobrar cualquier recompensa, un hechizo o un artefacto desde el principio. Vale, muy bien. Es posible comerciar o intercambiar una recompensa particular, cristal, unidad o artefacto entre Mage Knight y una campaña cooperativa, pero siempre entre escenarios, ¿vale? Antes de empezar un escenario, justamente entre que has terminado uno y vas a empezar otro, ahí es cuando debes de comerciar, por así decir, ¿vale? Bueno, por así decir, no, es que es eso, es comerciar. Siempre que durante un escenario te indiquen eliminar una carta, sigue las reglas de juego que es habitual, es decir, que se descarta. O sea, se descarta, no, se va del juego, ¿vale? La carta se aparta y no contribuye a la puntuación final, con lo cual no vale para nada. Vale, jugador virtual. Se utiliza un jugador virtual, ¿vale? Se utiliza el jugador virtual, en este caso va a ser Braevalar, ¿vale? Estándar en esta campaña. Su mazo de acción aumenta su número de cartas desde el segundo escenario, según la siguiente progresión. En el escenario 2 hay que sumar una carta, en el escenario 3 hay que sumar 2 cartas y así sucesivamente. Se recomienda usar cartas al azar de otros mazos de MK, no utilizados para aumentar el mazo del jugador virtual. Evita usar cartas de acción avanzada. Pues perfecto, pues ya está. Cuando seleccionas táctica, ¿vale? Siempre eliges primero. Pues ya está. O sea, la táctica es estas cartas de aquí, ¿vale? De día o de noche. Siempre elijo primero. El jugador virtual coge luego la táctica al azar. Bueno, esto es como viene siendo en las reglas originales, ¿vale? Al final de cada ronda, retira ambas cartas de táctica usadas en la partida. Eso significa que cada táctica no puede ser seleccionada más de una vez durante el escenario. Vale, cartas y habilidades. Retira los 4 hechizos competitivos, numerados del 17 al 20, del mazo de hechizos y su habilidad y patatín patata. Vale, muy bien. Pues esto ya lo tenemos hecho.
pues venimos por aquí y vamos ya a una misión de reconocimiento. Esta misión de reconocimiento es como la del tutorial, ¿vale? Que lo vamos a jugar, así vemos cómo funciona. Y aquí nos dice que son 4 rondas, día-noche, día-noche, ¿vale? El cooperativo también sería día-noche, día-noche. El mapa está compuesto en cuña, ¿vale? Está montado en cuña. Y aquí dice que las losetas de campo, pues son 7 losetitas de campo y 3 losetitas de... 3 losetitas centrales, de las cuales una tiene que ser roja, que eso significa que es una ciudad, ¿vale? Ya lo pone por aquí, no puedes entrar ni atacar la ciudad roja en este escenario, ¿vale? Así que roja significa, pues, la ciudad. Pues venga, vamos a ir montando el escenario. Voy a coger 7 losetitas por aquí. A ver, estas son todas verdes. Vale, son todas verdes. Vamos a pegarle un meneo, ¿vale? Le pegamos un pequeño meneo. Hacemos así, hacemos así, a la bim bom bam y cogemos pues 7. Pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Hala! Pues así se queda. Vale, y ahora cogemos una roja. Vamos a ver, una roja. Esta no vale, ¿vale? Porque esto es un campamento. Tiene que ser la ciudad roja, que no sé dónde estará. Aquí está, ciudad roja, ¿vale? Y ahora cogemos pues 2 cartitas más. Pues estas de aquí. Pues esto de aquí viene, se va fuera del tablero, y esto también se va fuera del tablero y de la mesa y de todo, y se quedarán recogidas. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a barajar estos de aquí, ¿vale? Cogemos así y le pegamos un buen meneo. Vale, pues así se queda. Muy bien, pues lo dejamos aquí abajo y estas pues ya está. Como estas ya las hemos barajado, pues lo mismo da, puedo volverlas a barajar, no habría ningún problema. Le pegamos así un meneillo y ya queda listo y apañado. Pues venga, vamos a dejarlo por aquí y vamos a traerlo pues por aquí. Después ya iremos cambiando de sitio a medida que vayamos necesitando pues cambiarlo, que posiblemente lo necesitemos porque necesito espacio, no tengo espacio. Posiblemente vaya a echar todo un poquillo más para allá, porque si no, no me va a dar la mesa. Bueno, más bien la cámara, porque la mesa sí da. Venga, pues vamos a ver. Tenemos reglas especiales. Serpientes ocultas. Cada vez que debas revelar una ficha de Draconum son los dragones. En el mapa, ruinas reveladas, enemigos acechantes. Roba una ficha marrón de enemigo en caso de que sean ruinas. O sea, una ficha marrón en caso de que sean ruinas. Ajá. O sea que cada vez que debas revelar una ficha Draconum en el mapa, ruinas reveladas, enemigos acechantes. Ajá. Roba una ficha marrón de enemigo en el caso de que sean ruinas. Una ficha de orcos. Ah, claro. Claro. Una ficha marrón en caso de que sean ruinas. O sea que las amarillas no van a jugar. Vale, una ficha de orcos saqueadores en caso de que sean enemigos acechantes, que ya iremos viendo que son los enemigos acechantes. Y los orcos aparecen en un lago, ¿vale? Si aparecen en un lago, son piratas. Muy bien. Nota, las fichas Draconum en las tumbas no son reemplazadas. Vale. Heridas. Al final del escenario, tras la puntuación, tu Mage Knight conservará sus heridas para el siguiente escenario. Vale, puntuación. Toma tu fama como base y aplica la bonificación por logros estándar, exceptuando los títulos. No aplique las bonificaciones de escenario competitivo y solitario. Reverso de las cartas de puntuación. Vale, pues ya está, pues esto ya lo tenemos. Ya por aquí yo creo que ya sería el escenario 2. Vale, sí, sería el escenario 2. Y vamos a leer el objetivo, que no lo he leído. Las órdenes son viajar a Stone Ridge, la ciudad roja, ¿vale? Investigar en ella y encontrar al contacto de Lord Heckin. Sin embargo, al llegar allí, verás que la ciudad ya no está bajo el control de los Mage Knight, y por lo que el objetivo del escenario es averiguar qué sucedió. Fin del escenario. Si al menos tu Mage Knight se mueve a un espacio adyacente a Stone Ridge, la ciudad roja, dentro del límite de tiempo del escenario, 2 días y 2 noches, puede, ojo, como acción gratuita, investigar sobre su guarnición y obtener la victoria. De lo contrario, pierdes el escenario. Vale, nota.
una vez obtenida la victoria en el escenario puedes jugar un último turno, a menos que ya se haya anunciado el final de la ronda. Muy bien, pues ya lo tenemos todo apañado. Vamos a poner ahora, que no se me olvide, ¿vale? Tenemos que poner aquí 2 fichitas, ¿vale? Esto sí hay que hacerlo. ¡Hostis! La Virgen, pues empezamos duro, ¿eh? Empezamos muy duro. Vale, ¿qué significa esto? Bueno, aquí tenemos como una especie de laberinto, ¿vale? Que esto es complicado ahora mismo entrar, pues evidentemente no me va a compensar porque no soy suficientemente fuerte. Aquí podemos reclutar unidades. Aquí hay un maloso, ¿vale? Que ahora lo tendré que poner, que encima está fortificado, con lo cual para atacar no podría hacerlo ni por asedio ni nada por el estilo. Y aquí tenemos pues un monasterio que nos va a permitir poner aquí una carta avanzada. De hecho lo voy a poner ya, ¿vale? Aquí, cuyo coste pues será 6 de reputación, ¿vale? Poder comprarla. El escudo de hielo, vale. Pues con esto de aquí, ¡joder! Pues hemos empezado súper fuerte. Pues lo colocamos, ¿vale? Y vamos a colocar ya el segundo, que sería este de aquí. Mira, este es más sencillote. Tenemos aquí una ciudad y tenemos un castellito. Vale, pues menos mal que nos ha tocado algo un poquito más simple, porque, joder, hemos empezado duro ahí, ¿eh? Hemos empezado súper duro. Vale, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, pues lo primero de todo, tengo que sacar una criatura de estas, de orca, ¿vale? Que lo cogemos por aquí, vale, bueno, este no es un orco, esto como veis es un esqueleto, ¿vale? Resistencia al fuego, tiene blindaje, vamos a llamar blindaje 4, ¿vale? Tiene pues fuerza 3. Y como veis, pues solamente nos da pues uno de fama. Pero a cambio, si le derroto, pues me ganaré una fichita guapa de estas que tiene muy buenas cosas, ¿vale? O sea, tiene buenas acciones o actitudes que me pueden aportar y todo fenomenal. Pues bueno, venga, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Este sí sale revelado y el que no va a salir revelado va a ser la fortaleza. Así que esto va a ser pues lo que sea, lo que dé. Aquí, como veis, pues tengo una zona de maná, que lo tengo por aquí, os lo leo en un momento, ¿vale? Que es una mina de cristal blanco, en este caso, que es lo que dice que si terminas tu turno en una mina, gana un cristal de maná para tu inventario del color que produce dicha mina, ¿vale? Así que sería blanco. Y aquí pues podemos reclutar y hacer varias cositas que nos vendrá fenomenal, pero bueno, ya veremos cómo nos lo vamos a ir montando, porque va a tener, yo os digo que va a tener tela, ¿vale? En la aldea, pues como os digo, podemos reclutar, nos podemos curar o podemos saquearlo. Bueno, lógicamente al sacarlo, pues nos reduce la reputación, que no nos interesaría. Y poco más, ¿vale? Pues yo creo que lo voy a dejar aquí, porque ya hemos visto cómo se monta esto, ¿vale? Y no quiero alargar tampoco mucho el vídeo antes de meternos en materia, porque va a ser tela. Este va a ser unos cuantos vídeos, porque el juego es bastante largo, pero que muy largo. Así que nada, pues venga, espero que os haya molado aquí el pequeño montaje que he montado, que nunca mejor dicho. Como veis, tiene cantidad de cosas, ya veréis cómo va a funcionar bien, ya veréis cómo os gusta, ya veréis cómo vais a flipar con él, cómo lo vamos a vivir aquí. Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí. Los que no estéis suscritos, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch y por todos lados, ¿vale? Acordaros también que hacemos directos en Twitch, ¿vale? Los fines de semana, por si os queréis pasar, ¿vale? También os suscribís y nos ayudáis también por allí, pues a seguir con este gran proyecto. Y nada, lo que siempre os digo, daros gracias y nos vemos en el próximo vídeo, que ya nos metemos en materia y nos metemos ya a pegar leches a los bichos malos. Venga, hasta luego.